Bueno, pues muy buenas tardes y muy bienvenidos a este salón que empieza a coger un poco de vida, aunque todavía le cuesta bastante, acostumbrados a las conexiones online, pues la presencialidad está costando y además en esta tarde lluviosa que se nos ha puesto tan compleja. Así que agradezco muchísimo a todo el público que ha venido su presencia. Y estoy encantada de iniciar esta actividad, que es una actividad novedosa en su formato, patrocinada por nuestro protector, el Banco Santander, y muy contenta de dar la bienvenida a la Real Academia, en primer lugar, a dos magníficos historiadores especialistas de lo económico y lo social en la época moderna, y que, como es costumbre en la casa, como no son académicos, pues me voy a permitir presentarles de forma muy somera, porque en la casa a los académicos no se les presenta, pero cuando vienen visitas, pues entonces sí. Así que el primero que tomará la palabra tras mi intervención va a ser el catedrático de la Universidad de Almería, don Francisco Andújar Castillo, que es autor de magníficas monografías relacionadas con el tema que nos va a ocupar esta tarde, entre las que se encuentran Necesidad y Venalidad, España e Indias, 1704-1711, un libro publicado en 2008, El sonido del dinero, Monarquía, Ejército y Venalidad en la España del siglo XVIII, de 2004, y el más reciente, de 2021, título interesante donde los haya, El Atila de Madrid, la forja de un banquero en la crisis de la monarquía, 1685-1715. El segundo de nuestros invitados es don Rafael Torres Sánchez, que ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y que es autor también de obras de historia económica y financiera muy importantes, como La llave de todos los tesoros, La tesorería general de Carlos III, que se publicó en 2012, El precio de la guerra, el estado fiscal militar de Carlos III, 1779-1783, que se publicó un año después, en 2013, y el más reciente, de 2016, publicado en inglés, no está en español que yo sepa, cuyo título me permito traducir como Los empresarios militares y el Estado contratista español en el siglo XVIII, el Contractor State famoso. Finalmente, y debería haber sido el primero, pero como es el último que hablará en nuestra intervención, pues quiero presentar también al principal responsable de que estemos hoy en la Real Academia iniciando esta nueva actividad sobre historia de la banca. Nos acompaña don Juan Manuel Zendoya, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en el Banco Santander. Es un honor para nosotros que pueda acompañarnos esta tarde, dándome la oportunidad de poderle agradecer personalmente la protección y el mecenazgo que su entidad brinda a nuestra institución y también la disponibilidad, nada menos que para participar directamente en las labores de divulgación histórica de calidad que realiza la Academia gracias a sus protectores. Así que, sin más, voy a iniciar mi intervención, que pretendo que sea breve, de no más de 20 minutos, para introducirnos en el tema monográfico que queremos tratar hoy dentro de este marco general de historia de la banca, que no es otro que el del análisis de la deuda pública en la época moderna. Los estados, como seguramente todos saben, tenían y tienen tres modos de subvenir sus gastos. Los impuestos, jugar con el valor de la moneda y recurrir al crédito. De esos tres modos de financiación, hoy nos vamos a centrar en el tercero. El recurso al crédito por parte de estos estados durante los tiempos modernos. Así que son estados muy particulares, son estados de los tiempos modernos y no estados-nación, que son los que nos encontramos a partir del siglo XIX. Para intentar entender de lo que vamos a hablar, voy a empezar por establecer una comparación entre el ayer y el hoy, esperando no cometer demasiados o graves anacronismos. Se trata un poco de intentar hacerlo para que tenga un carácter más pedagógico la charla. Lo que se entiende hoy por deuda pública o por deuda soberana, sabemos que es el conjunto de deudas que mantiene un Estado o cualquier poder público frente a los particulares u otros países. Emitir títulos o bonos de deuda para que particulares los compren a cambio de un interés pactado constituye una forma de obtener recursos financieros para esos estados. Una de las características que definen los tipos de deuda pública es su duración, a corto, a medio y a largo plazo. En la actualidad, la deuda a corto plazo se suele emitir normalmente con un vencimiento que puede ser inferior a un año y que puede llegar hasta los 18 meses.
Y en España esos títulos hoy se denominan letras del tesoro. Para la época que nosotros vamos a analizar, en los tiempos modernos, 16, 17 y 18, ese tipo de deuda a corto plazo, que en su vencimiento no excedía normalmente de un año, se denominaban asientos. Así era como se llamaban. Sus suscriptores eran normalmente los grandes mercaderes banqueros. Mercaderes banqueros internacionales. En cuanto empiece a nombrarlos, les van a sonar a todos. Los Medici, los Fugger, los Belser, los Grimaldi, los Centurión. Pero también en el siglo XVI había consorcios castellanos, como el de los Maluenda, y en el siglo XV aragoneses, como los Santángel. Las grandes firmas de mercaderes banqueros, cuyos capitales procedían del tráfico mercantil nacional e internacional, razón por la que se les llamaba mercaderes banqueros, porque aunque siempre nos dicen que se especializaban en financiación, seguían dedicándose a la actividad comercial. También, por supuesto, recibían depósitos de capitales que pactaban con particulares. Y también se encargaban de la gestión y del cobro de ciertos impuestos, y eso también les producía ingresos. Bien, estos mercaderes banqueros, cuando se especializan en prestar a las monarquías y a las repúblicas oligárquicas, lo que hacen es constituirse en compañías específicas que se dedican exclusivamente a eso, con independencia de que tuvieran oficinas abiertas al público donde se podían hacer depósitos y donde se podían pedir préstamos. A esas oficinas se les llamaba bancos públicos y hay que tener cuidado porque, claro, para nosotros un banco público hoy es otra cosa, ¿vale? Pero para el siglo XVI y XVII los bancos públicos eran simplemente estas oficinas abiertas al público. Bien, siguiendo con este símil entre el ayer y el hoy, si en la actualidad las letras del Tesoro sirven para cubrir los déficits de caja del Estado, en la época moderna la función de los asientos era bastante parecida. Los estados de la época moderna contaban con recursos, pero les faltaba liquidez, les faltaba infraestructura administrativa para cumplir con sus obligaciones económicas, sobre todo en tiempos de guerra, que eran casi todos. De manera que es verdad que contaban con ingresos futuros, procedentes sobre todo de impuestos, y contaban con ingresos extraordinarios, como por ejemplo la plata de América, en el caso de la monarquía hispánica, o las ventas de jurisdicción, o la venta de oficios públicos. De modo que los mercaderes banqueros, con la firma de estos asientos, lo que hacían era adelantar dinero, a veces no todo, porque lo que hacían era jugar con lo que iban a ingresar de la primera situación, etc. Y podían resarcirse después con los ingresos de la corona, con los futuros ingresos que tenía la corona. Bien, pues junto a esta deuda a corto plazo existía en la época moderna y existe también hoy la deuda a medio y largo plazo. De esa es de la que nos vamos a ocupar esta tarde, es decir, de la deuda consolidada. De los asientos no hablaré más. Algo que en la actualidad está representado por los bonos, por las obligaciones del Estado, mientras que en la época moderna, durante los siglos XVI y XVII, que es de los únicos que yo voy a hablar, porque Francisco Andújar hablará después del XVIII, pues se conocía con el nombre de juros. Esta denominación se debía al encabezamiento de los documentos de obligación en los que el rey empeñaba su palabra de reintegrar el principal y pagar los intereses del capital invertido por un particular, y que comenzaba con la expresión «yo, el rey, juro». Y esa es la razón por la que se extendió la utilización del término para llamarlos después juros. Sus suscriptores fueron los ahorradores de la época, los que hubiera en el siglo XVI, en el siglo XVII, y lo que hacían era invertir en esos juros, mientras que los mercaderes banqueros, de los que he hablado antes, fundamentalmente lo que hacían era ser intermediarios entre la corona y el comprador final. Su función fundamental era esa. Aunque ellos también podían poseer una parte de esos títulos, en especial se quedaban con los que se habían comercializado con mejores condiciones, es decir, si la media de interés de la deuda, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XVIII, era un 5%, pues aquellos juros que tienen un 10% de interés o incluso un 12%, que nos los hemos encontrado pues, en Contaduría Mayor de Cuentas en Archivos y Simancas, esos juros suelen estar en manos de los hombres de negocios, suelen quedarse con ellos como algo patrimonial. ¿De acuerdo? Pero no es lo normal. Lo normal es comercializarlos. Bien, del mismo modo, otras entidades políticas, como los municipios,
pues podían ser o emitir títulos de la deuda. Y de eso también será de lo que nos hablará Francisco Andújar. Un mínimo recorrido por el origen de la deuda pública consolidada nos señala que durante la antigüedad clásica la deuda pública consolidada no existió. Es decir, en el tiempo antiguo no existe. Es un invento, tal y como lo describe muy bien el gran maestro de la historia económica Carlo Cipolla, es un invento de los comuni italiani, es decir, de los pequeños estados italianos medievales. Y en este sentido, el primer ejemplo que hasta ahora hemos conocido a través de los archivos de deuda pública del que se tiene noticia, se desarrolló en Venecia a mediados del siglo XII. Es decir, estamos hablando de la plena Edad Media. No es un invento moderno, no es un invento de los siglos modernos. Bien, pues esa república mercantil y marítima que era Venecia, junto con las otras repúblicas oligárquicas que también se dedicaban al comercio y a la actividad mercantil, como eran Génova, Florencia y después los estados pontificios, fueron los centros que más precozmente acudieron a este expediente, perfeccionando además su técnica. Lo inventaron prácticamente todo y está casi todo inventado ya en la Baja Edad Media. También se instaló como sistema de financiación en las monarquías peninsulares. En las monarquías peninsulares bajomedievales, lo cual quiere decir que primero empezó la Corona de Aragón, emitiendo deuda pública consolidada, y después lo hizo la Corona de Castilla. Ya en el reinado de Felipe II, por supuesto que se emiten juros en tiempos de Carlos V, y en el reinado de Felipe II alcanza su momento de mayor esplendor, porque ninguna otra monarquía europea del momento fue capaz de colocar el volumen de deuda consolidada que emitió la monarquía hispánica durante la segunda mitad del siglo XVI. Si en 1554, finales del reinado de Carlos V, el principal de los juros existentes alcanzaba los 14.400.000 ducados, en 1598, cuando se acaba el reinado de Felipe II, llega a la cantidad de 80 millones de ducados. Para entonces existían tres tipos de juros que fueron denominados juros al quitar, juros perpetuos y juros vitalicios. Los juros al quitar, como su nombre indica, es un nombre sencillito, eran teóricamente redimibles por la Real Hacienda. Es decir, que el tenedor de la deuda podía recuperar el capital principal que había invertido transcurrido un tiempo fijado. Los perpetuos eran, como su nombre indica también, irredimibles. No se podían redimir y, por tanto, el principal nunca se recuperaría por parte del poseedor del título, aunque a cambio recibiría una renta indefinida para él y para el resto de los poseedores que lo gozaran sucesivamente por herencia o incluso por compra entre particulares previa aprobación de la Real Hacienda. Y los vitalicios pues, tenían una duración limitada a una vida o como mucho a dos, lo ponía en el texto, y lo normal es que pudieran llegar a un heredero, al siguiente, nada más. Bien, todos los juros emitidos para ser vendidos, de los que hemos estado hablando que se vendían, fueron juros al quitar, mientras que los perpetuos y los vitalicios, normalmente para entregarlos, al menos en teoría, porque luego nos encontramos mucha casuística, se entregaban por parte de la corona como merced o recompensa, es decir, eran un premio, se entregaban por un premio, por un servicio, no eran comprados, en principio. Cada juro estaba ubicado en la tesorería de una renta real concreta. Esta es otra cosa que nos llama la atención con respecto a la época contemporánea. Ahora hay una unidad de caja, en la época moderna no la había. Existía una tesorería para cada impuesto de los que había, de los que existían. Por tanto, podían estar situados los juros, el cobrar esa renta, en las alcabalas de Toledo, Puertos Secos de Portugal, Almojarifalco de Indias y luego a lo mejor podemos hablar de qué son estos impuestos cuando dialogamos entre nosotros. Bien, tenían un orden de antigüedad, esto es también muy importante, que otorgaba a los poseedores la secuencia temporal en la que iban a cobrar, de forma que cuando el número de juros, que esto podía ocurrir, sobrepasaba el volumen de recaudación de la tesorería, porque había sido un año malo, porque no se había recaudado todo lo que se podía, pues el saber la antigüedad de los juros, el conocerla, marcaba la diferencia entre cobrar a tiempo o cobrar tarde o no cobrar. Podían pasar las tres cosas. Por esta razón, en la definición de los juros no era importante solo marcar el tipo de interés, que lo era, por supuesto,
También había que señalar si los títulos eran, se decía en la época, de primera situación, de segunda situación, de tercera situación. Es decir, en la antigüedad, que si eran más modernos o eran más antiguos. Si en el siglo XVI la adquisición de deuda pública fue un negocio inequívocamente rentable para los suscriptores, con intereses de media del 7%, incluso superiores, a partir del siglo XVII y sobre todo desde finales de los años 20 de esa centuria, del 600, los rendimientos de la deuda consolidada empezaron a sufrir mermas definitivas, que ya no iban a cesar. Unos descuentos que comenzaron por la reducción de los intereses previamente pactados con la corona, un procedimiento que se inicia en el reinado de Felipe III, es decir, el juro dice que te van a pagar un 7%, pero se rebaja y te pagarán un 5%. Las rebajas fueron en ese nivel. Y que después continuaron con quitas directas sobre los rendimientos del capital que el poseedor del título debía recibir. Estas quitas comienzan en el reinado de Felipe IV, en el sucesor de Felipe III, a partir de 1629-1630. Al principio solo afectan a los poseedores extranjeros de juros, pero 5 años después, es decir, 1635, se extiende a todos los poseedores de juros. Y se llamaban normalmente esas rebajas medias annatas, pero podía ser 1/3 de los rendimientos, podía ser la mitad, podía ser incluso más, 60 veces, sobre todo en el reinado de Carlos II, fue más, como ahora veremos. Bueno, cuando la medida comienza a aplicarse siempre se dice lo mismo, era algo temporal, es algo extraordinario, es algo que en principio no va a volver a pasar, pero poco después la Real Hacienda lo convirtió en un procedimiento ordinario de financiación durante el siglo XVII. Por esa misma razón, estos descuentos, al principio, fueron compensados con nuevos títulos de la deuda. Es decir, no era una requisa sin más, sino que se emitían nuevos títulos para cubrir esos títulos. Pero ya llegó un momento en el que eso no se hizo. Durante el reinado de Carlos II, sobre todo a partir de 1677, es un procedimiento que ya no se utiliza. Para que nos hagamos una idea del crecimiento exponencial de la deuda consolidada durante el reinado de Felipe III, por ejemplo, creció de tal modo que en 1618 sabemos que solo quedaron libres de situación el 16% de las rentas reales, solo el 16%. En el reinado de Felipe IV se emitieron más juros que nunca y fue preciso crear nuevos tipos impositivos sobre los que se pudieran situar nuevos juros, porque claro, para que hubiera nuevos juros tenía que haber nuevos impuestos, no había otra. Así que aparecieron los cientos, el papel sellado, la media annata, otro tipo de, hoy los llamaríamos a todo impuestos, pero cada uno tiene su peculiaridad, unos son regalías, en fin, tienen nombres distintos y quizá también podremos, si alguien tiene interés en saber cómo eran estos impuestos, pues podemos hablar de ellos más tarde. Bien, se trataba de que hubiera nuevos impuestos que pudieran sostener la deuda consolidada y también se empezó a gravar impuestos que nunca habían sostenido deuda porque se consideraba que eran inciertos. Por ejemplo, los servicios de millones que tenían que ser votados en Cortes. Prometer pagar a futuros sobre un impuesto que no se sabía ni siquiera si iba a ser aprobado en Cortes, pues tenía su riesgo. Pero a partir de 1626 se empezaron a situar también sobre el servicio de millones juros, también durante el reinado de Felipe IV. Pero con todo, lo más llamativo de todo esto no fueron las emisiones de deuda sobre nuevos ingresos ni la rebaja de los intereses previamente pactados. Fueron los recortes definitivos que se realizaron sobre los rendimientos de la deuda, los llamados descuentos y valimientos. Los valimientos tenían carácter temporal, esto que he dicho de, bueno, por una vez vamos a hacer esto, ya los descuentos fueron definitivos. Es decir, esto ya no volveremos hacia atrás, se hará así y se hará siempre así. A partir de 1635, los valimientos se practican todos los años. Desde 1660, los interesados empiezan a percibir, en el mejor de los casos, entre el 30 y el 45% de sus intereses anuales. La consecuencia directa de todo esto fue la depreciación de los títulos, como no podía ser de otra manera. Tanto en la primera emisión, cuando ya los emitía la corona, no se conseguían vender por el valor nominal que tenían, y no digamos nada en lo que hoy llamaríamos el mercado secundario, es decir, cuando el juro se vende entre particulares siempre previa aceptación de la Real Hacienda que tenía que aprobarlo para que eso se hiciera así.
Por tanto, los juros considerados una inversión muy interesante para la mayoría de sus poseedores en el siglo XVI dejaron de serlo a partir del primer cuarto del siglo XVII. Y, de hecho, el último monarca que consigue vender juros de forma voluntaria, sin forzar a los compradores, es Felipe II. Tanto Felipe III como sobre todo Felipe IV emiten enormes paquetes de títulos de deuda consolidada, pero no para venderlos directamente a particulares, sino para entregarlos a poseedores forzados a través de dos procedimientos. El primero fue hacer emisiones de juros que convertían deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Se trataba de compensar con juros a los firmantes de los asientos, a los mercaderes banqueros, a los llamados asentistas, a los hombres de negocios, que no habían recibido ni en tiempo ni en forma la compensación de sus asientos, con retrasos de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, más. Esto quiere decir que la gran avalancha de juros emitida en el siglo XVII por la monarquía viene determinada por esta necesidad. Ocurre sobre todo a raíz de las suspensiones de pagos decretadas por Felipe III y por Felipe IV, de forma que los mercaderes banqueros absorben durante el siglo XVII más del 70% de los títulos emitidos por la corona. En los títulos consignados a estos hombres de negocios, a estos asentistas, se indica de forma explícita que se habían emitido por una deuda que la corona tenía pendiente. Y se contemplaba además un porcentaje de ganancia para los banqueros por toda la operación, que también podríamos precisar después, pero que no quiero entrar ahora por falta de tiempo. Y el segundo mecanismo arbitrado por la Real Hacienda para colocar deuda consolidada en manos de particulares fueron las ventas forzosas de emisiones completas de juros. El rey, a través del Consejo de Hacienda, ordenaba la compra de juros a ciertas personas o instituciones, ya fueran servidores de la Casa Real, ministros de los consejos, cofradías de mercaderes, personas de posición acomodada, obligando, por ejemplo, en el caso de lo que hoy llamaríamos altos funcionarios, a que dedicaran el sueldo completo de 1 año a la compra de deuda consolidada. Ese tipo de operaciones se hizo por primera vez en 1631. Y resulta curioso que en este afán por encontrar compradores de deuda, el rey emitiera licencias que permitían adquirir juros a personas que por ley no podían hacerlo. Por ejemplo, los ministros del Consejo de Hacienda, los consejeros de Hacienda o los contadores de la Contaduría Mayor de Cuentas y de la Contaduría Mayor de Hacienda. Bien, como pueden imaginar, y ya termino con esto, la aplicación de los valimientos y de los descuentos sobre la deuda consolidada generó un mecanismo de defensa prácticamente inmediato por parte de los tenedores de la deuda. Lo que hacía era pedir al rey que le concedieran reservas, es decir, que mis juros no se vean afectados por esto, pedir continuamente ese tipo de reservas. Todos los poseedores de deuda, la mayor parte de ellos, pretendieron conseguir este privilegio y presentaron solicitudes a la Real Hacienda para hacerlo. Y ante la avalancha de solicitudes, los organismos encargados de ratificarlas, normalmente una serie de juntas desgajadas del Consejo de Hacienda, se vieron obligados a reglamentar qué juros quedarían exentos de los descuentos y de los valimientos. Desde 1649, de modo automático, quedaron incluidos en las reservas de los juros los llamados 4 géneros, es decir, los juros que estaban destinados en su rendimiento a mantener monasterios de monjas, redenciones de cautivos, sustento de hospitales y establecimientos de caridad y aquellos que cubrían la celebración de las fiestas del Corpus Christi, que era la fiesta más importante de cualquier lugar. A partir de octubre de 1661 se unieron a esta exención, que las llamaban por causa de piedad, los juros destinados a sostener las misas celebradas por las ánimas del purgatorio, siendo denominados a partir de entonces los 5 géneros. Estas exenciones eran los famosos 5 géneros. De manera que veo que hay algunos estudiantes jóvenes aquí que ya están yendo al archivo y seguramente van al archivo de protocolos y estas cosas y se encuentran testamentos con miles de misas encargadas. Bueno, pues la piedad estaba ahí, pero había mucho más. Había mucho más que la piedad. Y esto es algo que se ha leído tan mal en el antiguo régimen cuando se analizan estos comportamientos sociales. Pues desconociendo todo esto, este proceso de encargo de misas, de 10.000 misas, 20.000 misas, que tienen que tener una renta que lo sustente, pues se explican de alguna manera entendiendo este contexto. Si no, se entienden bastantes pocas cosas. Bien, simplemente para acabar,
Decir que las instituciones eclesiásticas en general fueron conquistando un espacio de exclusión de las quitas de deuda que muy pronto provocaron, digamos que trampas y, por supuesto, dispararon la especulación. A partir de 1671, la acumulación de descuentos provocó la anulación completa de los intereses de algunos títulos. Estamos ya en el reinado de Carlos II. Y ya en 1677, con el gobierno de don Juan José de Austria, del hermanastro de Carlos II, se decidió anular grandes paquetes de deuda utilizando como criterio la antigüedad de la adquisición de los títulos. Se decretó que esos títulos antiguos adquiridos antes de 1635 perdieran la mitad de su valor, reteniendo además la Real Hacienda un 55% de su interés siempre. Y respecto a los juros modernos, los que se habían adquirido con posterioridad a 1635, también perderían la mitad de su valor, pero se aplicaría sobre el interés restante una reducción mucho mayor, de entre el 70 y el 75%, porque se creía y se sabía que esos títulos habían estado sometidos a especulación mucho más que los antiguos. Con la desaparición de don Juan José de Austria no se llevó a cabo todo el proceso, pero es verdad que se tuvo muy en cuenta en los periodos posteriores, en los gobiernos posteriores, sobre todo de Medinaceli y ya en tiempos de Felipe V, hasta 1727, de modo que en el plazo de unos 40 años se habían anulado unos 100 millones de ducados de deuda nominal consolidada. Y con esto termino y espero no haber aburrido demasiado con tanto dato. Muchas gracias. Sí. Como he dicho, comienza Paco Andújar, que nos hablará de deuda municipal, y después Rafael Torres lo hará y hablará de la deuda en el siglo XVIII, de la deuda consolidada en el siglo XVIII, de los vales reales. Si os podéis quitar. Sí. Un momento, porque es que llevo audífonos y al quitarme la mascarilla se vea. Si te viene bien aquí, también puedes hablar desde la tele, como quieras. Sí, bien, es que llevo audífonos. Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a la Real Academia de la Historia y a la profesora Carmen Sanz Ayán y a nuestro patrocinador, el Banco de Santander, por la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo voy a hablar me han encargado que hable de la deuda municipal, pero la que mejor conozco es la deuda municipal de Madrid. Es la que conozco con más intensidad porque llevo muchísimos años trabajando en los protocolos notariales madrileños y bueno, he aprendido quizá un poquito sobre esa deuda pública del Ayuntamiento de Madrid, pero también haré unas reflexiones de carácter general. Cuando la profesora Carmen Sanz me encargó que hablase sobre la deuda municipal, pues me di cuenta que, salvo algunos estudios de excelentes historiadores de la economía, como son Andrés Ucendo, José Ramón Lanza y demás, pues hay muy poca investigación hecha en los últimos años. Hay una especie de caída del interés de los jóvenes por la historia económica en general. Y bueno, tenemos pocos estudios recientes sobre, por ejemplo, Hacienda Municipal. Como ha explicado muy bien la profesora Carmen Sanz, lo que conocemos hasta ahora como más deuda pública consolidada son los juros, pero hubo mucha más deuda pública y sobre todo aquella que la monarquía transfirió a los municipios, es decir, que no quiso asumir la monarquía y la transfirió a los municipios utilizando una serie de mecanismos que voy a tratar de explicar. Cualquier municipio, para financiarse, tenía dos tipos de ingresos. Uno, los bienes de propios de los que fueron dotados en el momento de su constitución, y otro segundo grupo serían los impuestos sobre el consumo. Generalmente eran los impuestos sobre el consumo, las llamadas sisas. Por ejemplo, Madrid se sabe que tenía 22 sisas, unas que se aplicaban a lo que eran los gastos municipales y otras sisas que se aplicaban a los gastos no municipales. Sevilla también fue objeto, no solamente Madrid, de mucha demanda de servicios por parte de la monarquía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se endeudan los municipios de una forma, yo diría que podía emplear incluso el término de brutal a lo largo del siglo XVII?
Se endeudan porque la monarquía tiene necesidad de dinero y lo que hace es recurrir a una fiscalidad extraordinaria. Y la fiscalidad extraordinaria, se ha dicho, es múltiple. Son las ventas de jurisdicciones, las ventas de señoríos, las ventas de oficios, es intentar traer el mayor número de plata de América. Bueno, hay múltiples formas, yo no voy a extenderme en esa fiscalidad extraordinaria. Pero es una fiscalidad, vamos a llamar, que se hace recaer sobre terceros. Y uno de esos terceros son los municipios. ¿Cómo funciona el mecanismo? Pues de la siguiente manera. La monarquía demanda servicios a los municipios. Y ojo, no son ofrecimientos que le hace, sino son demandas en las que hay una negociación de la cual se ha estudiado hasta ahora nada más que la parte económica, pero una parte, porque siempre funciona en la economía de la gracia, el do ut des, dar para recibir. Y se ha estudiado solo de una perspectiva exclusivamente económica, pero hay una negociación con las élites locales permanentemente para negociar estas demandas de la monarquía a los municipios. Hay una continua negociación. Y en esa negociación, al final los municipios tienen que ofrecer una cantidad de dinero al rey. En teoría, la mayoría de esos servicios son para la guerra. Ahora veremos que no todos son para la guerra. Pero bueno, esa es la teoría. A los municipios también se le demandan soldados, con lo que supone el gasto de reclutar soldados, de formar tercios, de formar regimientos. Se le pide también a los municipios. Y se le piden también donativos, que es distinto al servicio. Donativos que muchas veces le damos el apelativo de graciosos, pero que no todos son tan graciosos, en el sentido de que tienen una contraprestación. Bien, pues esa demanda de servicios a los municipios generó una fiscalidad extraordinaria que incrementó la deuda municipal hasta niveles asombrosos. Se asfixiaron literalmente a lo largo de los siglos XVI, sobre todo del XVII, las haciendas municipales, porque se le exigió a los municipios que contribuyeran y los municipios no tenían dinero. ¿Y qué respuesta tuvieron por parte de los municipios, los monarcas? Pues dos respuestas. Una, los municipios pequeños, y por ejemplo voy a citar el caso de municipios de Madrid, recurrir a censos consignativos, pero también se distribuyen en muchos sitios de Castilla, a censos, a hipotecas, a préstamos hipotecarios. Y lo más interesante es la particularidad que se le permite a la ciudad de Madrid. A la ciudad de Madrid se le permite un sistema especial, o se genera un sistema especial de deuda consolidada, que son los llamados efectos de Madrid, también llamados efectos de la villa. Los efectos de la villa de Madrid. A mí el término efectos me interesó desde el primer día que lo vi hace muchísimos años, y vi que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1726, el diccionario de autoridades, no aparece la significación del término efecto que se da cuando uno analiza el efecto en la documentación generada por la Administración de la Monarquía. ¿Qué son efectos, en definitiva? Pues son bienes que normalmente va a percibir en este caso el Estado, o bienes que se enajenan. Aparece siempre vinculado a esos dos términos. El beneficio de efectos son la venta de cargos. El beneficio de efectos son la venta de títulos nobiliarios. El beneficio de efectos son, es decir, ese es uno de los sentidos. Pero en este caso yo me refiero a los efectos de Madrid. Bueno, los estudios que hay disponibles hablan de que en el siglo XVII nada más y nada menos que se le pidió a la ciudad de Madrid 19 millones de ducados, lo cual es una cifra asombrosa, y Sevilla, si no recuerdo mal, estaba en torno a 2 millones o 2 millones y medio de ducados. Claro, en diferentes años. ¿Eso que provocó? Pues un endeudamiento municipal y un incremento de la carga tributaria. Y ahora explicaré por qué un incremento de la carga tributaria. Un incremento que pagó el común de la población, porque se hizo sobre imposiciones indirectas, nunca sobre imposición directa. ¿Cómo funcionaba el mecanismo de estos efectos y de esta deuda consolidada? Pues
se solicita al Ayuntamiento de Madrid, de Sevilla y de otras poblaciones también, pero con mucha menos cantidad, por supuesto, que hagan un servicio de X miles de ducados. Normalmente el Ayuntamiento, reunido en consejo público, aprueba. Aprueba y hay una contraprestación. Aprueba siempre y cuando el rey permita incrementar el precio de las isas, ¿de qué? De los productos básicos de consumo. Del pan no, pero sí del vino, de la carne, del azúcar, del chocolate, del aceite, del pescado. Todo lo que era consumo básico se incrementa en las ISA. De esa manera se van a pagar, ojo, solo los intereses de esos efectos, de esa deuda que el Ayuntamiento de Madrid está suministrando a la monarquía. Bueno, a cambio de eso la monarquía le da una serie de privilegios. Uno de ellos es la que le concede a Madrid la recaudación a partir de mediados de siglo del servicio de millones. Recaude el servicio de millones y con eso paga los intereses de esa deuda municipal. Es otro de los mecanismos. ¿Para qué? Pues para pagar a los efectistas, los compradores de efectos. ¿Quiénes son esos compradores de efectos? Toda la élite madrileña del siglo XVII, pero ojo que de la deuda que le estoy hablando llega esa deuda no al siglo XVII, sino al siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Se estima que para el reinado de Carlos III, según estudios, prácticamente el 65% de los ingresos municipales lo absorbe el pago de los efectos, es decir, de esos papeles que el ayuntamiento ha vendido. Esa deuda el ayuntamiento nunca la puede pagar y, como decía antes, en el siglo XIX sigue abonando intereses de una deuda generada en el siglo XVII. Creo que los datos son bastante elocuentes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la monarquía le pide al Ayuntamiento de Madrid, de Sevilla y, como digo, de otras poblaciones, de Córdoba, le pide dinero para la defensa del reino. Otro caso es a qué se aplique finalmente. Eso es otro problema. Pero una guerra, el 17, ¿para qué vamos a hablar del tema? Pero también pide dinero para arreglos de dependencias regias, para cuestiones de abasto, para fiestas, etcétera, etcétera. Pide la monarquía eso. El ayuntamiento emite papeles, emite esos papeles y a partir de ahí se inicia un tráfico de papeles que cualquiera que se acerque a cualquier testamento o inventario de bienes de los siglos XVII, XVIII y XIX se va a encontrar la deuda municipal por doquier. ¿Por qué? Porque nunca se ha devuelto por parte del ayuntamiento el capital, sino que siempre se han pagado, cuando se han pagado, y ahora lo veremos, los intereses. Voy a poner 3 ejemplos, creo que son significativos. En el año 1666-67, para carenar una armada, para prestar y carenar una armada de la carrera de Indias, 500.000 ducados suministra el Ayuntamiento de Madrid a la monarquía. Para la remonta de la caballería, para buscar caballos por todo el país, 200.000. Para Flandes, 100 y pico mil. Para la guerra contra Francia, 500.000. Total, 1.200.000 ducados en prácticamente 2 años. Una barbaridad. En el año, 10 años después, en 1676, fíjense, una cantidad mucho menor, pero ¿para qué? Para reparar la fábrica de las cocheras de la plazuela de Palacio. Gasto que no soporta el gasto cortesano, sino que lo soporta el Ayuntamiento de Madrid. Y 1679, tema sobre el que llevo trabajando muchísimos años y que algún día publicaré un trabajo, porque en 1679 se produce el casamiento real. Y ese casamiento real obliga a generar una serie de ingresos adicionales para todos los factos del matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans. Ese año solamente, le voy a dar un dato, porque esto sí que lo puedo avanzar, se venden 35 títulos nobiliarios a 22.000 ducados y otros a 30.000 para financiar ese casamiento real.
Bien, pues al Ayuntamiento de Madrid también se le piden 300.000. Ahí tienen, nuevamente, esos títulos nobiliarios, la ventaja que tienen es que no generan ningún tipo de deuda porque un comprador paga y a partir al día siguiente se llama el Marqués de la Mina, por ejemplo, que fue uno de ellos, estoy diciendo uno entre los miles, de los 35.000, no, pero 35 sí, y creo que son bastante más, pero está todo bastante oculto como para intentar tratar de desentrañarlo. Y, como decía, en ese año son 300.000 ducados lo que suministra el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ¿qué ocurre? Que sale mucho papel a la calle, se compra y esos efectos dejan de ser atractivos. Esa deuda pública deja de ser atractiva. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque cae su rentabilidad. ¿Por qué la gente compra, invierte en esos fondos de inversión? Vamos a llamarle en un término más actual. ¿Por qué invierten esos fondos de inversión? Porque le están dando inicialmente un 10%. Pero eso es cuando empiezan a emitirse a principios del siglo XVII, pero ya en 1706 se reducen a un 3%. Y antes han ido perdiendo valor a un 8%, un 4%, un 3%. En el momento en que decae la rentabilidad, la gente deja de comprar esa deuda consolidada. Segunda razón, pues los intereses los perciben con muchas demoras. Y la razón principal, jamás se va a recuperar el capital. Con lo cual, con esos tres argumentos, evidentemente, como ocurrió con los juros, cae la reputación de esa deuda pública municipal. Pero el ayuntamiento está totalmente atrapado en la misma. Bueno, voy a tratar de explicar ahora cómo funciona el mecanismo desde el otro lado, desde la posición del comprador. El comprador va al ayuntamiento, compra una porción de ese servicio que ha hecho. Si ha hecho un servicio el ayuntamiento de 500.000 ducados, pues compra 10.000 ducados, por ejemplo. Y como garantía, el tesorero del ayuntamiento da, que es el tesorero de la sisa, una escritura pública, de la sisa sobre la que consigna el pago. Es decir, el tesorero se compromete a que va a devolver los intereses sobre el pago de la sisa sobre la cual se ha consignado. Evidentemente, a partir de ahí, el propietario de ese papel puede revenderlo o puede fraccionarlo. Puede volver a venderlo o puede venderlo a trozos, ya a título privado. De tal manera que es muy interesante porque estamos hablando de una deuda pública que genera un sistema que es el que le acabo de explicar, que es un sistema, entre comillas, público, pero que luego entra en una esfera privada en donde uno observa que hay un tráfico de efectos realmente impresionante. Creo que los jóvenes que hay, si alguno quiere hacer una tesis doctoral, que creo que es apasionante, es esa tesis doctoral sobre este mercado de deuda pública de Madrid en los siglos XVII y XVIII, porque realmente es, como decía, apasionante. Sería un estudio pionero sobre estos fondos de inversión, que además son fondos de inversión muy específicos de Madrid. Bueno, a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues sucede que los juros al perder reputación, los efectos al perder reputación, pues lógicamente caen de valor. Y entonces, ¿quién entran en ese mercado? Ya no están solo los aristócratas, ya no están solo la burguesía mercantil, ya no están solo las élites madrileñas, sino que ya entran los financieros. ¿Y entran los financieros cómo? Pues entran, por ejemplo, de una manera bastante inteligente, quedándose con el arrendamiento de las rentas sobre las cuales están consignados los intereses. Así se aseguran el cobro. Es decir, si yo compro un efecto que está situado sobre la renta del azúcar, me quedo con el arrendamiento de la renta del azúcar y así me aseguro la percepción del interés, de tal manera que tengo solucionado ese problema. La segunda fórmula, muy usual, fue pagar una cantidad inferior del nominal. Es decir, si el nominal eran 30.000 ducados, pues pago por él 20.000 ducados, nada más. Y otra tercera vía es comprar ese papel para avalar el pago de las fianzas de los propios arrendamientos.
sea, me quedo con el arrendamiento y me quedo con él, pero poniendo el papel que ya yo he comprado previamente devaluado plenamente de su valor. Por tanto, se acaban convirtiendo en una deuda de baja calidad, pero el ayuntamiento, como decía antes, arrastrará toda esa deuda municipal porque jamás lo volvió a pagar ese nominal a lo largo de varios siglos y seguirá endeudado. Esa es la fórmula de Madrid, específica y monográfica, y creo que es bastante interesante de estudiar más a fondo. La segunda vía de los ayuntamientos es recurrir a los censos consignatarios o censos al quitar, o hablemos en un lenguaje más directo, en préstamos hipotecarios. Es curioso, pero la propia Madrid, en los siglos XVII y XVIII, pues voy a poner 3 ejemplos. Vallecas, que era municipio entonces independiente, no lo diré muy fuerte, no vaya que ahora reivindiquen la independencia de Madrid, y no lo diré muy alto. Vallecas, Alcobendas y Algete, ¿no? Bueno, le pongo esos 3 ejemplos de municipios. ¿Qué les sucede? Pues que tienen que hacer servicios a la monarquía y lo que tienen que hacer es pedir una hipoteca, un préstamo hipotecario, y caen en manos de los prestamistas para pagar esas hipotecas, ¿no? Es decir, los municipios, esos 3, pero podría poner 30 ejemplos, tienen que atender a las necesidades de la corona y, sobre todo, tienen que tratar de evitar un problema, y es que su patrimonio y sus rentas se privaticen. Porque, ¿qué sucede? Que la monarquía vende las rentas, pues, por ejemplo, de cientos, tercias, alcabalas de Vallecas, de 3 impuestos. Las vende a un particular. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, que el municipio ya no solamente entra en una deuda, sino que cae en manos de un particular y hipoteca todo su presupuesto a ese particular. Para no caer, ¿qué hacen? Pues acudir a la compra directa ellos de esas rentas que la monarquía vende. Por ejemplo, es interesante, voy a poner otra vez el ejemplo de Vallecas, que tuvo que recurrir a un censo en hipoteca para comprar unas rentas que se vendieron a un señor muy conocido por la doctora Sanzallán, al señor Cortizos, a don Sebastián Cortizos, un financiero de los más importantes del siglo XVII, y este señor se había quedado con esos impuestos de la villa. ¿Qué hace el ayuntamiento? A recurrir a un censo y a recurrir a un préstamo que se lo presta un señor bastante conocido en la historiografía modernista, que es Juan Idiáquez, y como garantía el ayuntamiento pone las propias rentas municipales, con lo cual la hipoteca es total, porque hipoteca, y aquí cuando estamos hablando de deuda ya llegamos a unos niveles bastante elevados, hipoteca sus propias rentas. Claro, se entra en un círculo vicioso, de manera que la situación de los municipios, a causa de estas demandas de la monarquía, entran en una situación que durante siglos, XVII y XVIII particularmente, difícilmente van a salir de ella. Y bien, voy concluyendo ya planteando un último problema, que es el problema de la administración de esta deuda. Es decir, el problema de la administración municipal, de las rentas municipales. Cualquiera que se aproxime a las fuentes hacendísticas y a las fuentes de los juicios de residencia y a alguna que otra visita, inspecciones que se hacen, pero sobre todo juicios de residencia, y que se evalúen las cuentas, observa que hay muchos alcances, hay muchas deudas, pero también hay mucha mala administración, pésima administración. Llevo intentando años encontrar la documentación de un acontecimiento sucedido en Madrid en el año 1679, y es que se pierden 800.000 ducados por parte de los regidores de Madrid, se pierden del ayuntamiento con la deuda que arrastra. Y se pierden 800. Y además las aguas del río Manzanares se llevan a un puente recién hecho. Información que no aparece en ninguna fuente española, pero sí que aparece en fuentes francesas.
en las fuentes españolas está desaparecida, a pesar de que el Consejo de Castilla inicia una inspección a ver qué ha pasado, qué ha sucedido con esto. Ha sucedido, pues como en otros muchos municipios, una mala administración, en este caso también derivado de un caso de corrupción. No siempre estamos hablando de corrupción, pero sí hay una mala gestión de estas haciendas locales. Y ante la mala gestión, lo que sucede es que esa deuda generada por esas necesidades del Estado se incrementa todavía mucho más y, por tanto, digamos que el círculo vicioso se proyecta con mayor intensidad todavía. De tal manera que los ayuntamientos, la historia de las haciendas locales en los siglos XVII y XVIII es una historia de deudas, de problemas, y es una deuda de estar precisamente hablando, que estamos hablando de deuda municipal, pero era una deuda que estaba estrechamente relacionada con lo que era la deuda de la corona. La una sin la otra no se entiende. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Me extiendo los agradecimientos a Real Academia, Carmen y el Banco Santander por la invitación. Yo ahora me toca arreglar lo que han roto los compañeros durante los Austrias y hay que empezar a arreglar esto un poco de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que flota en buena parte de la historiografía. O sea, yo voy a empezar con una anécdota. Yo estaba en Simancas y pides un legajo y te aparece, que por supuesto no era lo que esperaba, pero me encuentro, para mi sorpresa, un voluminoso expediente en el que dice preparativos para la guerra. 1761, el gobierno había decidido vamos a entrar en guerra de Portugal, pero sobre todo era la guerra de los 7 años, que era una guerra global en la que el problema iba a ser América, donde se sabía lo que estaba pasando en Inglaterra, se sabía lo que estaba pasando en Francia, el endeudamiento que estaban acumulando, se sabía todo, ¿no? Claro, para mi sorpresa, resulta que ese expediente es un expediente muy particular y es del ministro de Hacienda con el tesorero general, es decir, los dos que tienen los dos botones rojos de la Hacienda y de la deuda y del endeudamiento en España, ¿no? En la monarquía. ¿Por qué se conserva? Porque lo que se decidió allí fue la hoja de ruta que va a seguir el tesorero durante toda la guerra, con lo cual se pueden imaginar mis lágrimas cuando abrí aquello, ¿no? Empiezo a leer y efectivamente era lo que ponía, porque a veces uno no encuentra lo que pone, pero eso sí era lo que ponía. Y claro, empieza bueno, pues necesitamos la escuadra que salga de tal sitio, habla con el de víveres que te coloque 2 millones en Veracruz, habla con el de anclas que coloque tal, mira a ver la caja de tal, habla con los de... y vas viendo como poco a poco. Y yo, claro, va pasando y como una auténtica novela de misterio dice, ahora viene la deuda, ahora viene la deuda, ahora viene la deuda. Y cuando ya quedaban unas pocas páginas dice, vale, y para lo extraordinario, recuerda que tenemos una habitación, que llaman Real Depósito, justo detrás de la oficina del ministro de Hacienda, del secretario de Hacienda, en el que se puede ir retirando el dinero. Bueno, luego contaré algo sobre el Real Depósito. Es decir, de hecho, van a tirar de eso. Cuando digo de sacar, digo, sacaban en un día pues aproximadamente bastante más de lo que aportaba todo Madrid, en un día, de ese dinero. Se llegó a tener unas cantidades enormes. Pero claro, al ver eso, cuando has estudiado cómo se está endeudando Inglaterra y Francia, dices, aquí hay una concepción muy diferente de la deuda pública. Aquí de lo que estamos hablando es de liquidez, de pagar la urgencia, no de financiar la urgencia. Ese es el tono de lo que yo he visto a lo largo de todo el siglo XVIII en buena medida. Porque claro, cuando me invitó Carmen, dice, bueno, se habla de los vales reales, de esas cosas, ¿no? No, es que la deuda pública en el siglo XVIII tiene otra intrahistoria que empezamos a verla ahora, ¿eh? De verdad que lo que les voy a comentar es casi un poco la preocupación y lo que estamos viendo y trabajos que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la deuda pública en el siglo XVIII se ha planteado como uno de los grandes ausentes. Es que si la deuda pública hubiera estado donde tenía que estar, muy probablemente toda la política reformista de los Borbones habría salido adelante.
es que como no hay unas instituciones de control como si hay en Inglaterra y tal, no puede haber una deuda pública. En realidad, lo que van a hacer los Borbones con la deuda pública es totalmente arbitrario, van a seguir unas políticas restrictivas, van a hacer todo lo posible porque no exista un mercado formal, no un mercado regular, un mercado formal de deuda pública, de mercado de deuda. Es una política muy, muy especial que se explica como una reacción histórica a lo que habían pasado en el siglo XVII. Ese sería un poco el resumen de lo que les voy a exponer. ¿Qué había pasado en el siglo XVII? Lo han explicado perfectamente, pero en términos del siglo XVIII, del que va a llegar en 1700 y ve qué tiene. Claro, el problema fundamental de lo que había pasado en el siglo XVIII fue que básicamente el crédito internacional había ido huyendo y había ido dejando paso al crédito doméstico. Básicamente es eso. Es decir, los Borbones se encuentran con un primer problema. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al crédito internacional? ¿Sigo y manejo el crédito doméstico? El crédito doméstico, perfectamente el profesor Andújar nos ha explicado en qué puede llegar a consistir. Ese traslado es uno de los grandes problemas a los que se van a enfrentar los Borbones y les anuncio que van a tardar 100 años en volver al crédito internacional, lo cual significa que todo el endeudamiento que van a poner en marcha los Borbones los van a basar, la inmensa mayoría, sobre el crédito doméstico, herencia de eso. Ese traslado al crédito doméstico fue una salida de malos pagadores o de pobres. No, en absoluto. Probablemente uno de los mayores descubrimientos, profesor Nogales, que se han ido avanzando en el siglo XVII es demostrar que ese mercado doméstico, casi todo Castilla, vía juros, vía censos, vía ciudades, lo que demostró es que había una extraordinaria vitalidad a la hora de sacar dinero y a la hora de convertir el dinero en deuda. Es decir, funcionó. Vaya, si queréis, hubo una alianza rey-reino, pues si queréis, rey-reino. Pero lo que sí que es cierto es que los Austrias, sobre todo al final, estaban empezando a funcionar con ese mecanismo. Cuando llegan los Borbones, lo que hacen es continuidad en ese modelo, ¿vale? De acudir al mercado doméstico. Pero antes de eso tienes un problema. En 1700, solo un dato, no voy a dar los datos, los ingresos están en torno, de la Hacienda en ese momento, están en torno a 11 millones de ducados, los intereses de los juros son 19 millones, es decir, literalmente no los puedo pagar. O sea, así de claro, no los voy a poder pagar y demás. ¿Qué es lo que hacen los Borbones? Pues no puedo renunciar a esa deuda. El profesor Andújar ha dicho, es que sigue en el siglo XIX, no puedo renunciar, pero sí la puedo maltratar. Lo que le hicieron los reyes durante los Austrias de ir rebajando, tal, eso es peccata minuta para lo que le van a hacer los Borbones. O sea, literalmente la van a maltratar. Maltratar quiere decir, si tienes la opción de amortizar este juro y los intereses, pues compras otra cosa. Todo eso se va a acabar. La caída de intereses va a ser brutal. Y en algunos momentos van a crear comisiones con teólogos, donde se demuestra que hay juros viciosos. Palabra textual, juros de capitalistas, de hombres de negocios viciosos, y por lo tanto se suprimen. Es más, le van a dar la vuelta tanto a la tortilla de qué hacer con los juros, que van a crear un instrumento que a mí me tiene realmente apasionado, que se llama la pagaduría de juros, que lo van a hacer de tal manera que algo que es, como su nombre indica, para pagar los juros, se va a convertir en una máquina de ingreso y va a ser una caja saneada que va a recibir dinero de juros que se van a ir cogiendo de un sitio y otro. De tal manera que paso de tener un problema a dejar que se vaya agotando. A finales del siglo XVIII se siguen pagando del torno a los 2 millones de reales al año, pero prácticamente está casi muerto por esta vía, ¿no? Por lo tanto, primer problema heredado es los juros, y hablamos de esto. En segundo lugar, lo que van a hacer es, voy a poner en marcha una cierta política de afrontar las urgencias. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, voy a profundizar en la vía del doméstico, del mercado doméstico. Es decir, todo lo de las ciudades lo voy a extender a muchas más figuras, a más sitios, y sobre todo lo que voy a hacer es algo que
empieza en la época, vamos a ver la profesora Carmen Sanz, en la época de Carlos II, pero que ahora lo van a hacer a gran escala. Y es financieros españoles que por la vía de provisiones militares se van a convertir en financieros. Pero es una financiación doméstica. Se genera una espiral, muy sencillo. Me tienes que proveer de víveres, no me has dado lo que me tienes que dar, tengo una deuda, pues te doy una renta, te doy una gestión, te doy tal. Al final es una vía muy interesante. Hay un momento en el que todo esto se destapa y que merecería una tesis, y es la bancarrota de 1739. Es decir, el año antes de ir a la guerra, España dice, tengo una bancarrota. Eso es contra toda lógica. La bancarrota estallaría como mucho durante o al final, pero no antes. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues que se nos ha desajustado, tenemos muchas deudas y esas deudas tienen la virtud de que te dice quién las tiene. Bueno, pues el 90% de todas esas deudas es doméstica. Es decir, prácticamente lo tenemos todo dentro del mercado. Es decir, el giro se ha dado. Por lo tanto, tenemos ya una realidad en la que los Borbones están creciendo en endeudamiento, pero es un mercado totalmente informal y es un mercado totalmente establecido sobre lo que podríamos decir relaciones privadas de tesoreros, de ministros, de secretarios. Es un mundo en el que el mercado informal, privado, es el que permite, pero les permite seguir adelante. Por lo tanto, no se plantean crear una deuda. Hay que esperar, fíjense, a 1769 para que haya algo parecido a una deuda pública. Pero antes de eso hicieron otra jugada que muestra un poco el tono de pagar las urgencias con liquidez, y es crear el Real Depósito. ¿Para qué crean el Real Depósito? El Real Depósito lo crean por una sencilla razón, para pagar las deudas que se han ido generando en esa bancarrota del 39 y demás. Es decir, y a la hora de pagarlo, además voy a pagar eso y las deudas heredadas. Pero cuando se ponen a pagarlo, introduce una variable sorprendente. Una variable es solo los de mi dinastía. Es decir, hasta 1700. Eso sí, pone, el corazón del rey no puede extenderse por ahora a más. Es decir, no voy a pagar nada absolutamente de juro ni nada de eso. Entonces, es decir, es una mentalidad de esto, el dinero, me va a servir, pero es una prioridad dinástica. Pero no solo eso, sino que además introduce otra variable igual de sorprendente. Voy a pagar de forma equitativa, es decir, 10% para todos. ¿Por qué? Porque es paternalista. El rey, en su infinita bondad, va a pagarle a todos por igual. Da igual quién, cuánto o cómo, lo cual eso también tiene sus cosas, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una forma muy particular de entender la deuda pública. Mercado informal, privado y con un sesgo paternalista, si quiere. Bien, llega 1769 y se crea el Fondo Vitalicio. El fondo vitalicio es una garantía sobre una persona o dos personas con el fin de cobrar una renta, ¿no? La propuesta de esa... bueno, eso es ya deuda pública. Bueno, en realidad la propuesta viene de un grupo privado, que son los 5 gremios mayores, no es el Estado, 5 gremios mayores. Bueno, pero el Estado lo compra y dice, hombre, vamos a tener ahí un dinero con el que vamos a amortizar la deuda que tenemos. Deuda de caja, deuda diaria, no deuda formal. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a emitirlo y para la sorpresa del Estado, la primera emisión se acaba enseguida. Es decir, hay hambre de inversión. La gente quiere invertir en eso. Vale, sacan una segunda emisión y lo sorprendente, porque tenemos los registros, es que las cantidades que se invierte cada vez son menores y los números mayores. Es decir, se está popularizando. Entonces llega un momento que el Estado, claro, los 5 gremios dicen, este es el momento, vamos a extenderlo a América. Y el Estado desnuda su pensamiento y dice, no va a haber más emisiones y no sale a América. Si tú quieres crear un mercado formal de deuda, el primer paso es este, es decir, extenderlo, popularizarlo, permitir que el que quiera. Es decir, lo cortó en seco con el fin de que no se creciera. Y es una cosa sorprendente. Y estamos hablando ya de 1769. A continuación, hay
otro movimiento que también nos habla un poquito de cuál es la política, porque el problema no es leer las reglamentaciones o la legislación, el problema es entender la política, cuál es el espíritu, el tono de esa política, ¿no? Entonces, hay otro momento que para mí, que es a los años siguientes, es muy importante y es cuando decretan unilateralmente una transferencia de depósitos cautivos. Por supuesto, es decir, cualquier depósito que hubiera en España que tiene dinero cautivo, el Estado dice, venga, lo vamos a convertir en censos y yo te voy a dar el 3%. Claro, aparentemente eso es una requisa, pero vamos, claramente, porque es entrar, imagínese, Taula de Barcelona, entro y todo el dinero, un banco, todo el dinero que hay se pasa a censo. Es decir, eso no se puede hacer, o teóricamente no se puede hacer. ¿Cómo lo argumentan? Tiran de la literatura económica. El dinero es como la sangre, si se está quieta en el cuerpo, se muere, tiene que circular, pues va a circular. ¿A dónde? A una caja. Vale. ¿Y qué caja es? Pues obviamente la misma caja que la caja del fondo de vitalicio. ¿Y qué hace el Tesorero General, el ministro? Cada vez que hay una urgencia, tira del fondo vitalicio, tira de la caja de depósito. Es decir, vuelves a repetir la máxima que veíamos de las urgencias se pagan con liquidez. Y bien, llegamos a los vales reales. 1779. La historia de los vales reales es muy conocida, llega el genio Cabarrús con la lámpara y pone en marcha por los vales reales el banco. Vale, para mi sorpresa nos encontramos que en el Floridablanca presenta un proyecto años antes en el que está planteando la creación de un papel moneda. Ese papel moneda se basaba en, si hay una guerra, lo primero que nos vamos a cortar es el crédito, y más que el crédito, el flujo de dinero de España, de América a España. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un papel moneda con la garantía de ese dinero que terminará llegando. ¿Vale? ¿Eso quién lo va a gestionar? Eso lo va a gestionar el Estado. Y eso, si alguien quiere recibir el dinero antes, pues el Estado le da un ingreso. Vale, eso se ve en junta, se llegan a acuerdos, están lo que cada uno opina, cada ministro, están todos de acuerdo. De haber salido, habría sido el primer papel moneda imperial del mundo. Inglaterra no tiene eso. No hay papel moneda imperial. Sí, hubiera sido el primero. Claro, ¿qué ocurre? Vamos a las cajas. ¿Qué dinero hay para garantizar el que haya una retirada más o menos equilibrada del dinero? No tenemos. ¡Ostras! ¿Ahora qué hacemos? 5 gremios. ¿Me puedes dar dinero? Te puedo dar hasta aquí. Y empieza la guerra. Y está en esa tesitura. Y ahí aparece Cabarrús. Cabarrús se ha presentado como el gran genio modernizador, el Banco de España, etcétera, etcétera. Cuando uno ve el proceso que sigue Cabarrús dentro del banco y con los vales y la negociación de esos vales, empieza a descubrir otra historia que merecería la pena también un poco destacar en la fase del endeudamiento. Claro, ¿qué ocurre con los vales reales? Los vales reales, en el fondo, es una copia parecida a lo que estaba planteando Floridablanca. Empiezo a pensar que estaba copiando de alguna manera a Floridablanca, pero hay una diferencia. En vez de ir a buscar el dinero a las cajas, yo te voy a poner el dinero, el capital de una serie de financieros franceses. Cuando tú necesites dinero, yo te lo voy a dar y tú emites papel. Ese es el ego. Pero hay un añadido, y es, a cambio de todo eso, yo como soy muy bueno y el plan es muy bueno, me voy a encargar de las provisiones. Cabarrús sabe, y tenemos escritos, que eso era un agujero negro. Iba a perder dinero ahí seguro. Pero sigue poniendo condiciones. Y pone una pequeña, muy pequeña, al fondo, la última. Y me vas a dejar que yo monopolice toda la exportación de plata de España. Dice, ahí estaba la trampa. Un chanchullo. O sea, monta todo esto para hacerse con todo el monopolio de plata. Y de hecho, a partir de ese momento, empieza a exportar. Monta un auténtico sindicato para sacar plata. Es decir, es enorme Claro, ¿qué ocurre? De hecho, a los 2 años de la guerra, el primero que cae, y es el banco el que se lo va a cargar, porque los propios del banco saben el juego, va a ser Cabarrús. Cabarrús no dura más de 2 años después de la guerra. Es decir, es muy interesante. Pero claro, ya se había creado los vales reales. Los vales reales, en un momento dado, funcionan, van a la par, están incluso por encima de la par, o sea que es una herramienta elevante, pero se ha creado durante la guerra una deuda diferente, y es una deuda internacional, con Holanda.
100 años después de la última vez que se había salido a los mercados internacionales. Vale, es decir, España sí sale. Vamos a analizarlo muy brevemente. La deuda más importante que se va a generar en Holanda procede de una empresa privada, Balbín, que había estado poniendo el canal de Imperial. El canal Imperial pasa de Aragón, pasa al Estado y el Estado asume esa deuda. Dice, claro, ahora es mía más la deuda. Es decir, no ha ido a buscar financiación al extranjero para el canal. Segundo momento, cuando finalmente, a final ya de la guerra, coge un préstamo, el préstamo está relacionado, uno, porque están haciéndose unas urcas y se está haciendo una serie de buques en Holanda, sobre todo para temas de transporte de maderas y demás. La cantidad es pequeña, del orden de 10 millones. Estamos hablando de lo que se sacaba de la caja en un día, de 10 millones. Bien, pero lo simpático del tema es que al año siguiente de acabar la guerra va el cónsul, el embajador español en El Haya, se acerca a los financieros y le dice, os devolvemos el dinero. Y los capitalistas, alertados por Cabarrús, dice no. Y Cabarrús se tiene que dar un argumento y dice, es que los capitalistas, si tú le quieres devolver todo el dinero, se están fortaleciendo en la idea de que tú tienes mucho crédito. Porque si me lo quieres devolver, eso quiere decir que no tiene. Es decir, cuando has salido, has hecho todo lo posible por rápidamente retirarte del mercado internacional. Estamos hablando de 1787. 1793, estalla la guerra, se corta el circuito América y España y el peor de los pronósticos es ahora sí que no vas a poder acudir al crédito que te permite la llegada del crédito. Entonces vas a decir, ahora ya sí que solo tengo un remedio y es darle a la manivela y generar vales reales como un loco. Y esa historia ya de descontrol es lo que termina siendo el final del siglo XVIII y el principio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos un miedo al endeudamiento. ¿Por qué? ¿Es miedo histórico? Probablemente es un miedo histórico. Miedo al déficit, miedo al endeudamiento. Dos, lo que vemos claramente es que no hay voluntad de crear un mercado formal de deuda pública. Lo podías haber creado y no se creó, se cortó. Y tres, y quizás más importante, todo este miedo creó una no cultura de deuda pública. Y al final, los restos, los juros, los manejos en los ayuntamientos, las cajas de los ayuntamientos, hace que la deuda pública sea algo que no se percibe con claridad en España. Y esto tiene que ver con esta gestión que se hace de la deuda pública por los Borbones. Nada más. Don Juan Manuel Zendoya, que es nuestro mecenas, es el que nos ha permitido hacer esta mesa redonda. Buenas tardes a todos. La verdad es que nos sentimos encantados de poder colaborar. Estamos aquí por parte del banco, en la cuarta fila, José María Nus, que es director general del banco, que es un grandísimo experto en riesgos, de los mejores que ha tenido la banca española, y yo mismo. Y la verdad es que nos hacía mucha ilusión poder colaborar y nos hace mucha ilusión colaborar con la Academia de la Historia. La verdad es que la historia nos enseña tanto, lo que no sé si es algo absolutamente deprimido o totalmente hundido, porque siempre yo me aproximaba a estos siglos con una grandísima ilusión, solo sin ser ningún experto ni ser un grandísimo estudioso y autoridades académicas como los profesores que tengo asentado a mi izquierda. Pero realmente te das cuenta que cuando se habla de los grandes problemas de la Hacienda española, que no existía, la inexistencia del Estado, la falta de sociedad, la carencia absoluta de seguridad jurídica, el carácter endémico de los problemas, los Austrias, los Borbones y nuestra incapacidad financiera, 3 siglos, que no está mal, que habéis abordado sucesivamente, el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, que algunos piensan que han sido siglos de los cuales tenemos que estar siempre mirando para aprender en la sociedad actual, y se predica mucho. Pues la verdad es que me ha apuntado muchísimo y me vale muchísimo para mi vida profesional. Sí, como decías,
es una historia de deudas y de problemas. Estos 3 siglos casi en su integridad. ¿Y por qué no vamos al siguiente, que es un siglo ya, ¿no?, que empezamos con la guerra napoleónica, con la destrucción de nuestro país totalmente, y después tenemos las distintas 3 guerras carlistas? Bueno, nosotros nacimos como banco, es un poco, la verdad es que no pega nada mi intervención, pero voy a tratar de dedicar 7-8 minutos. Nosotros como banco nacemos en 1857. La verdad es que, mirándolo bien, y lo sabréis mucho mejor vosotros, ya estábamos en un momento mejor de la historia española, ¿no? Quizás ya la Constitución de Cádiz de 1812 pues ya empezó a establecer conceptos de ley, ¿no?, de creación, las leyes de comercio, de la industria, de una manera más estructurada, ¿no? Y aunque con la monarquía de Fernando VII realmente pues tuvo grandes desaciertos también, pero bueno, también empezó a haber una actividad financiera ya, ¿no?, con el presupuesto, un esfuerzo más serio, más fundado, y ya en la época ya con Mon y Santillán, pues yo creo que ya empezamos a ver un Estado ya más hecho, más armado. Y es ahí donde puede nacer una entidad financiera, realmente una entidad financiera como la entendemos hoy no puede nacer en esta inseguridad, en esta absoluta dependencia de la voluntad cambiante de los reyes, que por las distintas vicisitudes cambian de repente las condiciones, te anulan tus derechos y te eliminan cualquier derecho a reclamar. Hace poco leía, cuando se murió precisamente John Eliot, que me leí la biografía de Conde Duque Olivares, que es larga y tal, pero a mí quizás lo que más me extrañó que debe ser del siglo XVII, como a mitad más o menos, cuando decían del presupuesto del año, que eran 9 millones de ducados, que era solo 1 para la atención de la burocracia de las embajadas y 8 millones para las guerras, que fueron tantas guerras y por eso hubo las 4 bancarrotas de ese momento. Pero bueno, nosotros nacimos ahí. Y también el 19 pues fue complicado. Se nace pues un momento también de libertad un poco que había en esa época, ¿no?, que se pensaba que había que acabar con los monopolios, y a Santander y a otros puertos pues se les da también la posibilidad de comerciar con América Latina, acabando con los monopolios, que era otra manera de restringir el comercio y la libertad, que había estado en Cádiz y en Sevilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues con el tema de la exportación de harina y después de los trigos y cereales, pues Santander tuvo un momento de apogeo. Cuando se leen los libros realmente sorprende. Cuando vamos a Santander, pues ya no vemos que es una ciudad que estuvo en gran apogeo y con gran actividad, pues la tuvo, y de manera importante, y todo el Canal de Castilla es un buen ejemplo, pero realmente los comienzos del banco fueron complicadísimos. Las autoridades nunca querían que nacieran bancos privados, en teoría eran bancos de emisión y de crédito. Al final el Banco de España se opuso, las leyes lo prohibieron. Nos quedamos como bancos pues para potenciar la financiación del comercio y para facilitar medios de pago a la incipiente sociedad santanderina. Y durante el siglo XIX, pues esos primeros 50 años fueron difíciles, y hubo una gran persona que fue Pombo, que cogió un papel importante, y después ya pasó a partir de 1895 a la familia Botín, primero con Rafael Aguirre Botín y después ya con Emilio Botín, el tatarabuelo de la actual presidenta. Pero la verdad es que fue muy difícil, y era un banco difícil que casi se estaba privando si sobrevivía o no sobrevivía. A los 9 años pues ya hubo una crisis enorme en 1866, pues justo antes del sexenio revolucionario, ¿no? Pues es una crisis demoledora para este país. Por eso también empieza la República, casi se hunde todo, bajan los depósitos a la mitad. Cuando nace el capital social del banco eran 5 millones de reales de vellón, que era como equivalente a 1.200.000 en pesetas en esa época. Bueno, cae, a punto de hundirse el banco, subsiste a duras penas, y ya empieza pues el siglo XIX un poco mejor, porque ya parece que cuando hubo la caída de Cuba, ¿no?, pues muchos de los santanderinos que estaban en el norte de España, asturianos, pues repatriaron, y duplicamos, me parece que era de 6 millones prácticamente a 12 millones, fruto de la repatriación del dinero como consecuencia de la vuelta a España y la vuelta de los capitales de muchos españoles que estaban en Cuba. Ahí tuvimos una época buena, después hubo una crisis, volvimos a mejorar con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que un momento de florecimiento también de la industria y del comercio español, y ahí tuvimos una época porque
el banco, al final, los bancos van acompañando mucho a la fortaleza de un país. No era nunca un banco bueno, fuerte, sólido y capaz en un país débil, atrasado, sin leyes y sin empresarios. Al final es un reflejo muy bien de la potencia de los países. Por lo tanto, en la Primera Guerra Mundial, pues fruto de nuestro estatus y de la mejora económica, pues el banco tuvo una potencia relevante y empezó a abrir oficinitas fuera de Santander. Durante los primeros 60 años solo estábamos en la ciudad, ya que además tuvimos en nuestras distintas sedes, hubo muchos incendios, íbamos vagando de sitio a sitio de Santander hasta que ya en 1909 aproximadamente nos establecimos en el Paseo de Pereda, en el actual inmueble, solo con la mitad. La guerra civil, obviamente, pues fue calamitosa en todos los niveles, pero absolutamente devastadora para una entidad financiera que queda partida. Primero está en la zona republicana, después en la zona nacional, con dos monedas, dos regímenes. Esto para el banco fue terrible, una sustitución primero de todos los responsables, se nombra un comisario de la República, se abren todas las cajas de seguridad, se incautan todos los efectos y, bueno, y se obliga también a que vaya acompañando al gobierno. Y al final, bueno, los documentos y todos los efectos del banco acaban en Figueras, en el castillo de Figueras, se pueden repatriar y menos mal que más o menos pues toda la administración, los 150 empleados que estaban en ese momento, pues mantuvieron las cosas sabiendo que eran momentos malos, que primero venían africanos, después vino las tropas de Dávila, mucha intervención, tratar de romper las dinámicas de un banco, de financiar. Y bueno, después poco a poco y se inicia una época buena del banco porque hay una cierta estabilidad regulatoria a partir de la ley de ordenación bancaria. La anterior, que era del 21, era de Cambó, fue justo después de la crisis del Banco de Barcelona, que fue una crisis, una quiebra muy sonada, y por eso en el 21 pues ya aparece la ley Cambó con la primera ley ya que ordena lo que es el Banco Central, Banco de España, Banco de San Carlos, Banco Central, banco ya que supervisa a las entidades financieras que sí que habían aparecido y entidades que habían nacido en el norte de España, como el Santander, el Bilbao, 2 años, alrededor de 1850 también, pues empiezan a coger peso, también en los 20 el Central y tal, todos están adormecidos, casi destrozados todos y laminados por la guerra, pero bueno, hay una recuperación económica a partir del año 50, 60 y empieza la segunda gran etapa del banco porque hasta ese momento solo era Santander y solo era un poquito en Cantabria. Y por primera vez en 1940 y tantos, 50, pues compramos una cosa que es el Banco de Ávila, y te expandes fuera de Santander, vas cogiendo Palencia y llegas a abrir en Madrid. Cerca de aquí estaba la primera oficina del banco, como consecuencia de la compra de un banco, y el banco empieza a desarrollarse y empieza a expandirse nacionalmente, con todas las dificultades de la regulación franquista, que era una regulación intervencionista y una regulación de autorización y de status quo y de poco a poco todo, pero para el banco y para los demás bancos, pues poco a poco fuimos en consonancia con la mejora económica, sobre todo de los años 60, 50 y 60 de desarrollo y tratando ya de ser un banco nacional. Y cuando empieza el régimen democrático, cuando empieza la Constitución, este mejor periodo de la historia del banco, y es algo mucho más constitucionalista de lo que era, tras haber escuchado los grandísimos problemas, deficiencias, carestías y falta de tantos siglos de la historia de España, los 3 que habéis comentado, más el último, que también nos lo ahorramos, pero también tenía muchísimos problemas, empieza la etapa dorada del Banco Santander y de muchísimas empresas españolas, porque es la internacionalización. Al final, cuando uno habla de qué es lo que le ha dado valor a España, pues ha sido la incorporación al mercado común, la incorporación al mundo atlántico, al mundo democrático, al mundo abierto, a la sociedad moderna, y haber podido, de la mano de entidades financieras, pero apoyados por los gobiernos y como consecuencia el crédito enorme internacional que cogimos ya desde los pactos de la Moncloa en el año 77 y la entrada al mercado común, de haber hecho una expansión internacional que pudimos hacerla, y José María Nus, que está presente, podría comentarla, pudimos hacerla y que ha sido súper exitosa para el banco porque fuimos
aprovechamos, y eso fue pues señal del abuelo de la actual presidenta, del padre de la actual presidenta y de Ana Botín, que la pilotó en una gran parte del año 90, pues haber tenido la valentía de ir a Venezuela, a México, a Argentina, que también eran países que lo estaban pasando muy mal, con sistemas que no eran en ese momento democráticos o equiparables a lo que sería la Constitución. Pues un poco aprendiendo del pasado, pudimos mejorar el futuro siendo veloces en el presente. Y entonces hicimos una red de franquicias en toda América Latina. Y eso después, evidentemente, los países que no han pasado la prueba de fuego de unas sociedades cohesionadas, un empresariado razonable, una constitución y un Banco Central independiente, pues el Banco Santander los ha ido dejando porque no se puede hacer banca en países donde no hay seriedad, donde no hay leyes, donde no hay respeto a la propiedad privada, a la libertad individual. Y eso es así. Y es un poco la enseñanza que nos da de decenas de años. Y al final estamos en los países que con dificultades, pero que tienen constitución, que tienen seriedad, que tienen poder judicial. Y encajo pues Brasil, que tiene sus dificultades, México, que tiene sus dificultades, Chile, que tiene sus dificultades, porque ¿quién no tiene dificultades en este mundo actual y en este momento actual, como estamos viendo en la propia Europa con Ucrania o en la invasión rusa, y que nosotros que tenemos un banco en Polonia muy relevante, pues lo estamos sufriendo mucho de primera mano con nuestros compañeros que es un estado de guerra real, y nos tratamos de involucrar muchísimo. Y de hecho en la ciudad financiera de donde vengo yo ahora, pues tenemos el hotel residencia con 150 plazas, pues con 150 ucranianos, 35 enfermos de cáncer y mañana pues con clases diarias, porque es una situación trágica, y aparte de lo que tratamos de hacer, como hacen todas las entidades, todas las empresas y todos los particulares. Bueno, ¿cuáles serían un poco las lecciones y acabo un poco por tratar de aportar algo a la visión histórica de mis magníficos contertulios y profesores de tantísimo nivel intelectual y académico, de esta experiencia internacional del banco, que primero nos llevó a América Latina? Cuando ya fuimos fuertes en América Latina pudimos entrar en Inglaterra. Es dificilísimo entrar en los países, hay un rechazo enorme. Hemos conseguido estar en Estados Unidos, que es un país que dice ser muy abierto, pero es súper cerrado a la intervención, a las compras exteriores. Somos el único banco del mundo retail que están en Estados Unidos. Los demás son de facto de derecho, bueno, sobre todo de facto siendo expulsados, porque es difícil competir, porque los bancos americanos tienen el dólar es la reserva del mundo, piden el dinero, es gratis, los demás nos cuesta dinero. Pudimos tener una presencia importantísima en Europa. Somos absolutamente el banco pues súper defensores de la Europa, de lo que ha aportado la Unión Europea, de lo que aporta España, de lo que aportan los demás países. El imperio de la ley es fundamental. La verdad es que se hacen negocios, no hay nada de corrupción en Europa. No nos han pedido dinero en ningún sitio de los países donde estamos. Los países son serios, los gobiernos son responsables, hay tribunales cuando tienes problemas, que muchas veces se tienen, o tienes discrepancia de opiniones. También hay tribunales cuando los particulares te reclaman y a veces metes la pata, o hay quiebras de entidades que ha podido haber, sobre todo. Bueno, pero ¿cuáles serían un poco las conclusiones que podemos dar como el banco que ahora posiblemente seamos el banco retail más relevante del mundo? Retail me refiero a que no somos banca de inversión, nos dedicamos a la banca de inversión, a las emisiones, a las compras y ventas de lo que es los investment bankers, ¿no? Nosotros somos bancas retail de personas normales, empresas normales que ponen depósitos, y ese mismo dinero nosotros lo cedemos en crédito, tratando de ser prudentes y obteniendo un diferencial para pagar la infraestructura y las provisiones. Pues yo he cogido algunas reflexiones, por si puedo añadirlo, que son un poco las claves que hemos visto en el banco. En primer lugar, que es muy difícil que haya una banca pública de verdad, ¿no? Como la que apuntabas, banca pública en el sentido de establecimiento abierto al público. Muy difícil, porque al final los gobiernos siempre tienen la tentación de que las decisiones de crédito pues se vean guiadas por la política o por el interés territorial. Lo hemos visto con el fenómeno de las cajas de ahorro, que salvo contadísimas excepciones como Ibercaja, Unicaja o la Caixa, pues quebraron todas en masa, fruto de la intervención del poder autonómico. Y eso es una lección que es buena tenerla en la cabeza, y nosotros lo hemos visto en todos los países, porque la segunda reflexión sería, y enlaza muy bien con pues que no es un oficio fácil, las finanzas en general. Igual, hablo en general del aspecto hacendístico, del aspecto financiero, tampoco el bancario, es un oficio muy difícil. De hecho, en todos los países donde hemos cobrado, donde hemos entrado nosotros,
es porque compramos bancos malos que nos los venden porque están quebrados. Lo mismo que pasa, historias como estas, pues que habéis relatado muy bien, tan gráficamente, pues lo hemos visto en cada adquisición que ha hecho el banco. Bancos malos que al final quiebran por falta de gestión, por falta de por meterse. Entonces, por lo tanto, tercero, la necesidad de la prudencia. Qué importante es la prudencia, que cuánto nos hubiera venido bien que hubiéramos tenido ministros, no como el Carabús que has comentado, Cabarrús, perdón por mi ignorancia, que hubieran sido gente seria y tal. Y el oficio de banquero, aun con los defectos, pero es un oficio que una de sus señas es que tiene que ser honorable, y aparte tiene que ser técnicamente preparado. Esto no es para aficionados. Igual que los estudiosos, esto no vale pasarse por historiador, persona de turno que ha leído 4 o 5 cosas. Esto es muy serio. Y es muy serio porque además juegas con los depósitos y con las generaciones venideras. Yo me quedo asombrado, esto de dar la patada hacia adelante, la deuda pública y tal. Bueno, la prudencia, la diversificación. Ojalá el Estado hubiera tenido diversificación en los siglos XVI, XVII, XVIII. La importancia del crédito. Yo lo estaba leyendo en un libro el otro día, un libro que hacía una comparación entre el Imperio Británico y el Imperio Español. Tampoco es que sea un gran historiador, es más bien divulgativo el autor, por eso ni lo menciono, ni al Ferguson, no es un gran académico, pero es muy divulgativo. Pero bueno, y siempre se meten con nosotros los ingleses, un poco el deporte favorito desde hace varios siglos y tal, pero hacía una equiparación entre lo que es tener siempre la banca cuando hacían ellos las invasiones y a través tanto los ingleses como los holandeses con la Compañía de las Indias Orientales o la inglesa parecida, después el Banco de Inglaterra, el Banco holandés, siempre ponían su banca, la banca inglesa y escocesa, y en todos los sitios ponían su banco. Y nosotros no hemos hecho eso. Poníamos muchas iglesias, seguramente, muchos hidalgos, muchos nobles, muchos marqueses de los títulos estos que has dicho, el marqués de, ¿cuál era? De Lima o de Mina, de los 35 estos, pero bueno, también es bueno que haya, y bueno, los ingleses ahí lo hicieron bien, la parte económica siempre la han hecho bien los ingleses y los holandeses, y entiendes muchas de las cosas ahora cuando ves que siempre prestan mucha atención a la parte económica, muchas veces más que a la parte política, ideológica, los ingleses, los holandeses y tal. Yo diría que también es muy importante tener accionariado fiel y continuidad en la dirección. O sea, las entidades que van bien al final pues son las que si tienen un accionariado leal, que nosotros lo hemos tenido mucho por estar en Santander, por haber sido un banco español, gente que tiene las acciones del banco de decenas de años, que las van heredando y tal, y continuidad en la dirección, los vaivenes. Ahora se habla mucho del governance, del gobierno corporativo y tal, pero es importante prestar atención a eso en empresas privadas y en los gobiernos. Y yo creo que acabo. Yo quizás diría que es muy importante al final que en negocios que son importantes para un país es muy importante que haya criterio de empresa privada. Que sean empresas privadas. Cuando hemos hablado, yo creo que habéis hecho alguna red, porque cuando se considera que es algo público y que el Estado puede, al final la experiencia dice que acaban teniendo otros criterios y que al final no es sostenible en el tiempo. Por eso es tan bueno tener la disciplina de devolver el dinero a los accionistas. Por eso le costó 100 años al gobierno español volverse a endeudar internacionalmente. Por eso es tan importante la reputación y la credibilidad internacional. Nosotros como país, ahora la España moderna, porque te quiebran el Estado a los mercados, haces una bancarrota y no vuelves. Te pasa como les ha pasado a los argentinos, que quedas expulsado del sistema y no es por un año, es por decenas de años, y condenas a generaciones a la oscuridad y a la falta de educación, a la falta de una... Bueno, yo que quizás ese canto al final a la adecuada comprensión de lo público y lo privado, y que hay negocios que son importantes, pero el negocio financiero lo es, porque al final, y eso es lo que decía el libro, después había una cita de tal Defoe, que hablaba que la diferencia a veces entre países donde han estado los ingleses y donde han estado es el crédito. Y decían que el crédito te hace ganar guerras, el crédito te hace que haya empresarios, el crédito te hace transformar algo que está rústico en algo que produzca, y que el crédito tiene que ver mucho con los empresarios. Y quizás yo también me quedo un poco con una sensación agridulce de la sociedad en general española, la dominante, la élite de Madrid o los que mandaban, que quizás a veces hemos sido en nuestro país pues muy rentistas, ¿no? Muy apegados
a los intereses de los juros, ¿no? O de los efectos, o a la tierra, y que nos ha faltado emprender, porque si hubiéramos emprendido, y ahí el crédito juega dentro de un crédito con moderación, por supuesto, que evite el sobreendeudamiento, que también aquí se han cometido y hemos cometido muchos errores en distintas etapas de la historia, pues quizá nos hubiera ido mucho mejor. Y nada, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de escucharos y a todos los demás también, yo creo. Muchas gracias. Al final, muchísimas gracias de verdad a los tres ponentes, porque yo creo que ha sido una tarde muy, muy interesante. Un poco para cerrar con un tono más optimista, habría que contextualizar toda esta circunstancia que hemos estado contando de la evolución de la deuda pública en los siglos de los que estamos hablando. Todo lo que hemos estado diciendo tiene que ver con sostener una hegemonía. Sinceramente, eso es decir, fue el precio de la hegemonía, entre otras cosas, tuvo detrás el desarrollo de esta deuda, en este caso consolidada, y de la necesidad de recurrir en el 16 y en el 17 a los banqueros internacionales, ¿no? para mantenerla. Pero, por otro lado, era lo que hacían los demás. Es decir, cuando he hablado del origen, he hablado de dónde comienza el mundo capitalista a crecer, que es precisamente en los estados italianos bajo medievales. De manera que está lo bueno y lo malo, está el debe y el haber, nunca mejor dicho, en un contexto como el que teníamos esta tarde. Espero tener más ocasiones para que en la academia podamos dar espacio a estos temas de historia de la banca. Podemos hablar de banqueros, de verdad, cuando he dicho los Figuer, los Belser, los Sant'Ángel, los Maluenda, bueno, hay que explicar la entidad internacional que esos hombres de negocios tenían, cómo se movían, qué inteligentes eran, es decir, cuánta capacidad tenían a la hora de poder saber cómo moverse en un mundo que era tan incierto como el de los súbditos, que no el de los ciudadanos, porque estos eran siglos de súbditos. Y, por tanto, los regímenes políticos eran lo que eran. No eran un sistema de ciudadanos, un sistema político de ciudadanos, que es lo que afortunadamente en algunos lugares en la actualidad tenemos, porque lamentablemente en otros no hay. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias de verdad por su asistencia y por su continuidad en el seguimiento de esta mesa. Muchísimas gracias.